Bueno, tenemos ya en la línea, bueno, vía Skype, lo tenemos a Miguel Velarde, es economista boliviano, a quien le damos la bienvenida a la redacción de Benepress. Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy. Bueno, ¿cómo amanece Bolivia hoy tras la salida ya de Evo Morales de este país? Bueno, hoy un poco más tranquila. La verdad es que las últimas horas, primero hasta llegar al día de la renuncia del expresidente Evo Morales, e incluso en horas posteriores, ayer por ejemplo, donde se continuaron dando actos vandálicos y violentos por parte de las hordas masistas del partido de Morales, había mucha intranquilidad, sobre todo en ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, con la noticia de ayer de que el expresidente Morales abandonaba el país con rumbo a México y sobre todo con la decisión de las Fuerzas Armadas junto a la policía de salir a las calles a patrullar y recuperar el orden. Anoche fue una noche más tranquila, hoy Bolivia amanece no en normalidad, pero sí con algo más de calma y esperamos que en las próximas horas todo recupere normalidad. Hoy debería reunirse y sesionar el Congreso para nombrar al nuevo presidente o presidenta y al gobierno de transición. Y bueno, poco a poco, después de 21 días convulsionados y de mucho estrés, esperemos que el país empiece a recuperar su normalidad. ¿Cómo se ha visto trastocada la economía boliviana durante estas 3 semanas de protestas y bueno, que llega finalmente con la salida de Evo Morales, que por supuesto seguramente deja un nido de incertidumbre a la economía? Sí, además muchas pérdidas. Primero, y ya que tocas el tema económico, no quiero dejar de destacar algo que es muy importante. Todo esto que se ha dado en Bolivia en los últimos 21 días, a diferencia de mucha convulsión que estamos viendo en otros países de la región, no tiene un origen económico, porque dentro de toda la economía estaba más o menos estable en Bolivia, ni siquiera motivos sociales ni políticos puntuales. Todo se ha detonado por un motivo democrático, por un gen democrático de los bolivianos, y tiene que ver con el fraude cometido en las elecciones presidenciales. A pesar de eso, lógicamente, días de convulsión, un paro que ha durado 19 días, las protestas y todo lo que ustedes han conocido que ocurre allá, lógicamente ha tenido un impacto muy grande para una economía como la boliviana, que no es de tamaño muy grande tampoco, pero por lo que se ha podido ver y por lo que se sentía incluso en las calles, ese costo no era demasiado alto si a cambio se recuperaba el hilo democrático, como parece que finalmente lo está haciendo Bolivia. ¿Qué deben hacer las nuevas autoridades, o por lo menos estas autoridades en estos próximos 60 días de transición en Bolivia, para precisamente esa economía que usted dice que no es muy grande, pero que es estable, bueno, no se les vaya a revertir a las nuevas autoridades y entonces se cree otro clima social distinto al que venían viviendo los bolivianos? Sí, muy importante tu pregunta, y yo creo que ese es uno de los objetivos, de los pocos objetivos y que es uno de los principales de este nuevo gobierno de transición que tendrá que asumir en las próximas horas. Primero, se trata de hacer la transición irreversible, y para hacerla irreversible se necesitan dos cosas: establecer un gobierno transitorio que tenga como principal objetivo la convocatoria de unas elecciones verdaderamente limpias y transparentes en los próximos 60 a 90 días, como además la Constitución boliviana manda, y segundo, pacificar las calles de la mano de la policía y las Fuerzas Armadas, no solamente para darle tranquilidad a la gente y para evitar actos violentos, sino justamente para lo que tú mencionas, para que el país empiece a recuperar normalidad y movilidad y la economía deje de verse afectada. Porque si no, el nuevo gobierno que se elegirá en los próximos 2 meses va a tener un comienzo mucho más difícil si es que encuentra un país golpeado económicamente. Por eso lo principal es el nombramiento de un gobierno de transición y la pacificación de las calles para recuperar la normalidad y que el país siga avanzando a nivel por lo menos económico, con cierta tranquilidad, mientras en lo político se va decidiendo quién va a encabezar el país por los próximos 5 años. El tema de las materias primas, también del gas, ¿eso ha continuado en sus labores o esto también se había unido al paro que se había convocado? Bueno, no, como ustedes saben, en Bolivia también YPFB, que es la principal industria energética, la principal empresa energética es estatal,
lógicamente no se sumaron al paro, pero eso no quiere decir que no se hayan visto de todas maneras afectadas por un paro que no solamente tenía las ciudades paralizadas, la economía local paralizada, sino también muchas de las rutas bloqueadas, rutas de las cuales eran necesarias para muchas veces exportar gas o incluso petróleo y otro tipo de materia prima que en Bolivia, para una economía como la boliviana, es fundamental. Por eso insisto en que la economía obviamente ha sentido el impacto y es por eso tan importante que se normalice la situación en el país para poder reactivarla y que el daño sea el menor posible, dadas las graves consecuencias políticas que se han vivido estos últimos días. Hay personas que me comentan que Evo Morales, al igual que Rafael Correa, eran socialistas de la boca para afuera, pero que la manera de manejar la economía era otra. No cayeron en cuentos como los de Hugo Chávez, que acabó con la economía venezolana. En Bolivia es así. Evo Morales trató de llevar la economía sana de este país y por eso la estabilidad, o está mal la información que tengo yo. No, tienes una información correcta. Yo creo que a nivel político, no solamente discursivo, sino en su ambición autoritaria de eternizarse en el poder, de controlar los 4 poderes del Estado que deberían ser independientes, etcétera, Bolivia es uno de los países que más se ha parecido al régimen chavista, quizá junto a Nicaragua en todo el continente. Sin embargo, a nivel económico, Bolivia, Ecuador, se han diferenciado muchísimo de lo que se ha hecho en Venezuela. No solamente por lo ideológico, sino también quizá incluso a nivel de corrupción. Con eso no quiero decir que en Bolivia haya sido todo transparente, porque definitivamente no lo ha sido y lo empezaremos a saber con claridad en los próximos días, pero tampoco ha existido seguramente ese nivel desquiciado de corrupción como ha existido en Venezuela. Creo que en ningún otro país ha existido un nivel de ese tipo, lo que ha destruido una economía que además en algún momento tuvo varios años de un barril de petróleo a más de $100, algo para lo que realmente había que esforzarse. Sin embargo, en Bolivia, con toda la corrupción que seguramente ha habido, con todo el control y dominio político que sí ha habido, la economía ha funcionado porque no ha habido un tema ni ideológico ni de corrupción desquiciada que haya hecho que la economía haya terminado de desmoronarse. Sin embargo, obviamente, a pesar de no haberse cerrado al mundo, de haber mantenido ciertas cosas como incluso antes de la llegada de Morales al poder ya se habían empezado a perfilar económicamente, lógicamente hoy es una oportunidad también para fortalecer aspectos puramente económicos, pero también otros políticos como el que te decía, la independencia de poderes, la libertad de expresión, la libertad de empresa, que no solamente fortalecen una democracia, sino también al mismo tiempo fortalecen cualquier economía, que además, más allá de depender o no de la ideología de un gobierno que le toque en su momento, pueda seguir avanzando, como por ejemplo vemos con todos los problemas políticos que ha pasado Perú en los últimos años, con renuncias de presidentes, denuncias de corrupción, muchos de ellos presos incluso hoy. La economía más o menos se ha mantenido estable y yo creo que es a eso a lo que tienen que apuntar todos nuestros países. Sí, de hecho uno veía el año pasado, si mal no recuerdo, Bolivia era declarada libre de fiebre aftosa. O sea, fueron algunos avances que se consiguieron en medio de estos 14 años, donde usted, como usted lo dice, no todo fue perfecto, pero sí hubo avances con respecto a aquella Bolivia convulsionada de los años 80 y 90 que conocimos. Algo más, el día de hoy se espera entonces que el Congreso o la Asamblea de Bolivia, el Parlamento, nombre entonces a este gobierno de transición para que Bolivia pues viva unos días por venir, esperemos, más tranquilos. ¿Es así, no? Sí, es así. Yo creo que lo que se debe esperar y la comunidad internacional y el mundo deberían acompañar es a que en Bolivia no se rompa el hilo constitucional, que es muy importante resaltarlo. En Bolivia no ha habido un golpe de Estado, ha habido una renuncia del presidente forzado por la convulsión social que el mismo gobierno causó al intentar hacer un fraude gigantesco en las elecciones presidenciales, y se tiene que respetar el hilo constitucional, y para eso es la Asamblea Plurinacional, el Congreso Boliviano, que debe nombrar dentro de la sucesión constitucional quién va a reemplazar en la presidencia a Evo Morales, y ese presidente o presidenta tiene que nombrar un nuevo gabinete de ministros y que tenga como objetivo de nuevo el nombramiento de autoridades para el Tribunal Supremo Electoral, probas, respetadas y transparentes para la convocatoria de unas nuevas elecciones presidenciales. Eso es lo que se debe esperar de Bolivia en los próximos días,
y con eso deberíamos, te repito, alcanzar cierta estabilidad y cierta tranquilidad en el país. Ahora, si no se logra eso en el Parlamento, ¿sería el Tribunal Constitucional quien nombraría a este gobierno de transición? Bueno, como se imaginarán, en momentos como este explotan los expertos, que yo no lo soy en temas constitucionales allá. Lo último que he escuchado, que me lo han dicho a mí algunos expertos sobre el tema de constitucional en Bolivia, obviamente esto parte de una premisa que es importante aclarar a la audiencia. Todavía el Congreso, legítimamente electo hace casi 5 años, tiene 2/3 de representantes del partido de Evo Morales, porque con ese porcentaje ganó hace casi 5 años la presidencia de Evo Morales. Entonces, eso obviamente dificulta lograr esa mitad más uno que se necesita, primero para darle quórum a la Asamblea y segundo para tomar las decisiones de los nombramientos. Sin embargo, aquí voy al punto, expertos dicen que la Constitución permite que si después de 2 intentos de instalar el quórum no hay el número de representantes suficiente, se puede instalar en esta sesión de emergencia debido al vacío del poder con quienes estén presentes y se pueden tomar las decisiones. Por lo que creo que a pesar, si es que se da un escenario, que esperemos que no, que los representantes del partido de Evo pretenden boicotear la instalación de la Asamblea, de todas maneras constitucionalmente se podría instalar después de un par de intentos y avanzar en este camino que les comento que debe avanzarse. Señor Valverde, gracias por atendernos acá en Benepres, en Caracas. A ustedes, un placer estar con ustedes siempre. Bien, Miguel Velarde, es economista boliviano. Nos atendió la mañana de hoy acá en Benepres, hablando un poco de la economía boliviana, que es una economía que desde hace algunos años es bastante estable, y bueno, lo que derivó en la renuncia, como él lo decía, de Evo Morales no es la parte económica, es un conflicto netamente, digamos, político, el que derivó en la salida de Evo Morales del poder en Bolivia.